su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, le adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Buenos días a todos, hermanos. Siempre es un privilegio y un gusto estar presentando lo que es la palabra del Señor en esta mañana. Le invito a abrir su Biblia. Estamos siguiendo una serie ahí en Mateo capítulo 5, serie que iniciamos por allá por el mes de diciembre. Y en esa serie de diciembre le llamamos Bienaventurada Navidad. Y dijimos que le íbamos a continuar ahora en marzo, cambiándole también el título
de lo que fue esta serie y poniéndole bienaventurada vida cristiana, reflejando el carácter de Cristo. Para las personas que están con nosotros por primera vez o nos van a escuchar también ahí en las diferentes plataformas grabadas, te invito a poder revisar las otras predicaciones anteriores para que puedas hacer la conexión completa. Están disponibles ahí en YouTube, en Facebook, para que puedas seguir esta serie, especialmente también la semana pasada. Mateo capítulo 5, leemos desde el versículo 1 hasta llegar al texto que nos va a tocar en el día de hoy. Le voy a decir cuál es el versículo que vamos a estudiar para hoy día. Mateo 5, versículo 1, leo de la Biblia de las Américas, dice así la palabra del Señor. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Oramos al Señor y te comparto entonces la palabra de Él. Padre Celestial, queremos agradecer por esta mañana. Agradecemos nuevamente, Señor, porque se hacen tan reales estas palabras en nuestras vidas cada vez, Señor, que no solamente las leemos, sino que al profundizar, Señor, en el texto podemos darnos cuenta, Señor, de lo que tú quieres para nosotros. Agradezco por esta oportunidad de enseñar tu palabra, pero también, Señor, qué gran responsabilidad es que cuando tenemos un poco más de conocimiento, cuando aprendemos algo más de tu palabra, Señor, podamos ponerla en práctica. Sé que vas a demandarnos, Señor, el conocer tu palabra, pero también vas a demandarnos en esta vida el hecho de poder practicarla. Así que rogamos, Señor, que no salgamos igual como entramos a lo que es este culto, Señor. Tú motiva, tú, Señor, prepara, tú también, Señor, allana el camino para que podamos, Señor, practicar lo que tu palabra nos va a enseñar en el día de hoy. Oramos en esta mañana y pedimos su bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonces estudiar hoy día el versículo 7, pero quiero que pongas atención porque si tienes papel y lápiz, te voy a pedir que hagas un pequeño trabajo muy rápido, ¿sí? No voy a darte más allá de 1 hora y media para que hagas este trabajo. Yo te espero, no hay problema. Y quiero que hagas, no, bien cortito el trabajo, quiero que en tu hoja, ¿cierto? Si es que tienes una hojita o si no, rápidamente vaya a buscar una servilleta, una hoja, algo para anotar, obviamente un lápiz, y en esa hoja te voy a pedir que hagas dos columnas, ¿sí? Dos columnas hacia abajo. Es decir, que hagas dos cuadros, ¿cierto? Y los separes con líneas horizontales, cosa que te queden 4 espacios en una, 4 espacios en otra. ¿Sí? Nada muy complicado, estoy preparando a todos los que van a entrar a clases. Mañana comienza la Academia Bíblica en Forma, así que tenemos que ingeniarnos también para poder practicar ahí algunos estudios, algunos formatos de estudio. Si no te complica, yo estoy viendo las pantallas que tienen obviamente cámara prendida, si no te complica, muéstrame el cuadrito que hiciste para simplemente saber, entendí el concepto, ahí la AVI, perfecto, traten de mostrarlo a la cámara, cosa que se vea, perfecto, maravilloso, ¿sí? Tienen que quedarte 4 espacios en un lado, 4 espacios en el otro, ¿sí? 2 columnas de 4 casillas, si quieres poner. Entonces, en la casilla tuya, porque si yo menciono un lado u otro, te voy a decir que en la casilla que corresponde a la izquierda tuya, ¿sí? Gracias, Raquel, ahí vi tu papelito. En la casilla a la izquierda tuya, cuando tú la miras, ¿cierto? A tu izquierda, en los 4 casilleros que tienes disponibles, vas a poner en el primer casillero, versículo 3. No lo escribas, solamente V.3. Abajo de ese, el versículo 4. Abajo de ese, el versículo 5. Abajo de ese, el versículo 6. ¿Sí? ¿Nada muy complicado? Perfecto. Si alguien tiene complicaciones, por favor, después puede revisar el formato en casillas.com y ahí están ya delimitadas todas las casillas. Entonces, en tu lado izquierdo, ¿cierto? En tu mano izquierda tuya, vas a tener el versículo en la casilla, versículo 3, 4, 5 y 6. ¿Estamos bien? ¿Dedito arriba? Perfecto.
al frente, es decir, en la siguiente columna, vas a poner, donde dice versículo 3, al frente, vas a poner versículo 7. Al frente del versículo 3. ¿Sí? Y adivina qué tienes que poner abajo del versículo 7. Versículo 8, abajo versículo 9 y versículo 10 y 11, porque en la Biblia de las Américas aparece el 10 y el 11 como bienaventuranza, pero es un paquete, es uno solo. Entonces, tenemos 8, ¿sí? 4 de un lado, 4 al frente. ¿Sabes que cuando leemos las bienaventuranzas en la Biblia, no logramos entender algunas veces que esto también tiene lo que se llama un paralelismo? Es decir, podemos contrastar una con otra para didácticamente, cuando lo haces, te das cuenta qué está pasando en la mente de nuestro buen Dios. Y que también podamos reconocer que el Espíritu Santo, el Maestro que nos ilumina a toda verdad, ha dispuesto para nosotros métodos de enseñanza a través de la Biblia. No solamente la memorización, sino que darnos cuenta cuando una cosa está pasando y se relaciona con otra. Así tenemos en la Biblia métodos de estudio, por ejemplo, de parábolas, ¿verdad? Comparar cosas, metáforas, ¿cierto? Poesía. Pero aquí tenemos algo bien didáctico para nosotros, que cuando entendemos esta dinámica, nos vamos a dar cuenta de algo. Lo primero que nos damos cuenta, ¿cierto? Que lo hemos dicho varias veces, que las bienaventuranzas es un todo, ¿verdad? Es decir, esas 8 bienaventuranzas están dispuestas para nosotros sucesivamente. No las podemos escoger una y desechar otras, ¿cierto? Es un todo, es un conjunto. También hemos dicho que esas bienaventuranzas es importante partir por la primera, que es el versículo 3, pobres en espíritu, que es como se inicia la relación con Dios. Por lo tanto, la bienaventuranza del versículo 3, la del 4, la del 5 y la del 6, que tú tienes en una casilla para abajo, ¿cierto? Todas esas corresponden a cómo yo me relaciono con quién. Perfecto, veo lápices hacia arriba, veo bocas moviéndose, me relaciono con Dios. Y también hemos dicho, y lo introdujimos también la semana pasada, y hoy día ya empezamos a meternos de lleno en esto, que la bienaventuranza 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Y el versículo 11, que son 4 y 4, ahí, tienen relación con cómo me relaciono con otros. Ahora, con ese gráfico, con ese esquema, tú te vas a poder dar cuenta que es imposible, me encanta recalcar esto para que nos quede claro, es imposible, me quedan 2 veces más, es imposible, me queda una, es imposible relacionarse adecuadamente con otros, ¿sí? Es decir, versículos 7, 8, 9, 10, es imposible relacionarse con otros si yo no tengo una buena relación con Dios. Eso es una ley, un principio bíblico. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres, mente, alma, corazón, ¿cierto? Y luego de que estés en ese proceso, luego que estés en esa relación íntima con el Señor, amarás a tu prójimo. ¿Sí? Porque no podemos hacer, como creyentes, una buena relación con otros si no tenemos una buena relación con Dios. Entonces, con eso en mente, las siguientes enseñanzas que vamos a tener, usted va a poder ver gráficamente que cada una de ellas, al compararlas así paralelamente, ¿cierto? Va a poder tener una buena relación en el sentido de inicio una relación con Dios, primera bienaventuranza, pobres en espíritu, por lo tanto, puedo tener una buena relación con otros en cuanto a lo que es la misericordia. Lo voy a explicar y lo vamos a enseñar también a medida que avancemos, pero va a ser una buena forma también de memorizarla, entenderla, ¿cierto? Y ver esta relación. Y quizás responder algunas preguntas que surgen de repente en nuestra mente, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿tengo que mostrar actos de misericordia? Por supuesto, pero si usted no tiene una buena relación con Dios, esos actos de misericordia solamente van a quedar en meros comportamientos
en algunas oportunidades. Vamos a explicar entonces esto con respecto al versículo 7. ¿Sí? Dedito arriba, si tiene su gráfico ya listo, ¿cierto? Entonces la 3 se relaciona con la 7 o el versículo 7, ¿cierto? Y vamos a ver entonces esta relación con los demás. Es decir, cómo el Señor me pide a mí que yo pueda entrar en una buena relación con las otras personas. Y esta relación comienza ahí en el versículo 7, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor, y vamos a seguir el mismo esquema que estamos siguiendo anteriormente. Vamos a ver la palabra bienaventurado, vamos a ver en qué consiste la bienaventuranza y cuál es la promesa de esa bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Hemos dicho que la palabra bienaventurado, ¿cierto? No solamente se refiere a una felicidad que me conceden algunas cosas externas, que me hacen estar contento, alegre, feliz. No, la bienaventuranza tiene estrecha relación e íntima relación con lo que está pasando adentro mío, que se expresa exteriormente. Por lo tanto, bienaventurados tiene la idea, ¿cierto?, de compartir el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Por eso es que estamos viendo esta serie de bienaventurada vida cristiana, reflejando el carácter de Cristo. Bienaventurado tiene que ver con lo que está pasando adentro mío, ¿cierto?, a pesar de las circunstancias que me están rodeando. Yo puedo mantener mi bienaventuranza y demostrarla a pesar de las dificultades del día a día. Por lo tanto, vamos a ver este asunto de quiénes son los misericordiosos, qué significa ser misericordioso y cuál es esta promesa. Entonces, como ya aprovechándonos que tienes ahí un cuadernito, ¿cierto? Un papel, hacerte la pregunta siguiente, simplemente, no anotes nada todavía en el chat. ¿Qué es para ti la misericordia? ¿Qué entiendes tú? Y obviamente si estás con un grupo de personas ahí a tu lado, ¿cierto? Puedes preguntarle o anotar simplemente tú misma la pregunta y responder. ¿Qué entiendes por misericordia o por la misericordia? Anota ahí algunas ideas en tu papelito. Si nos estás viendo por primera vez en YouTube, en Facebook, en Instagram, anota. Es una buena costumbre de poder anotar ahí algunas referencias, algunas cosas, para que posteriormente también podamos dialogar, conversar o sacarnos las ideas que no corresponden con respecto a la palabra del Señor. ¿Qué es la misericordia? Bueno, posiblemente usted ya anotó algunas ideas básicas, ¿cierto? Y tengo que partir con lo primero. La misericordia es una condición interna de tu carácter. La misericordia es una condición interna de mí o de su carácter. Quiero sacar esa idea, ¿cierto? Que la misericordia es hacer cosas. Quiero que entienda que la misericordia es ser. Claramente, una vez que seas, vas a hacer. No queremos que confunda eso porque simplemente hacer cosas no quiere decir que usted o yo seamos misericordiosos. Es una condición interna, es parte del carácter de Cristo que se está formando en mi vida al momento de entrar a una relación personal con Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque la misericordia es parte del carácter y del atributo esencial de Dios. ¿Sí? Es algo que le pertenece a Dios. Mire, vaya rápidamente conmigo, por favor, ahí a lo que es Éxodo capítulo 20. Hoy día vamos a revisar algunos versículos, así que atento con su dispositivo electrónico, atento con su Biblia de papel, para que anote los versículos, los busque y los podamos leer si tiene la oportunidad de hacerlo en este momento. Dentro de lo que son las tablas de la ley, ¿cierto? Lo que se conoce como los 10 mandamientos, aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 6, una característica, un atributo, ¿cierto? Algo que es la esencia misma de Dios, y dice el versículo 6, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sí? Dios en esencia puede mostrar misericordia a otros porque Él tiene este atributo maravilloso que es
la misericordia. Cuando Moisés le preguntó al Señor, bueno, vas a estar conmigo en todas las cosas que tú quieres hacer con este pueblo, de sacarlo, ¿cierto? Yo necesito, dijo Moisés, que tú me muestres quién eres. Quiero saber realmente que tú estás al lado mío, ayudándome en todas las cosas que involucran sacar a este pueblo de la esclavitud. Y nos dice ahí en Éxodo capítulo 33, si avanzas una hojita, ¿cierto?, en tu Biblia, Éxodo capítulo 33, versículo 18 en adelante, Éxodo 33, 18. Entonces Moisés le dijo a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Esa palabrita gloria tiene que ver con el carácter, con la esencia de Dios. Muéstrame quién eres, entendiendo que Dios es un ser invisible, ¿cierto? Que no lo podemos ver, pero Moisés estaba diciéndolo, muéstrame quién eres. Versículo 19, y Dios o él respondió, yo haré pasar toda, ¿qué cosa? Mi bondad delante de ti, mi esencia, quien soy, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión del que tendré compasión. Añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Avanza al capítulo 34 de Éxodo, da vuelta a la hoja, para ver el resultado. Entonces, si Dios pasó entonces delante de Moisés, ¿y qué es lo que vio Moisés básicamente? Versículo 6, Éxodo 34, 6. Entonces pasó el Señor por delante de él, por Moisés, y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante, ¿en qué? En misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pasó la gloria entonces delante de Moisés, y Moisés solamente pudo ver el reflejo de esa gloria porque la esencia, ¿cierto? Lo que hace que Dios sea Dios se le llama atributo. Y esos atributos que Moisés pudo escuchar, ¿cierto? De Dios, en esta gloria que pasa delante de él, dice que esos atributos que se estaban proclamando eran los atributos de Dios, y uno de esos atributos, ¿cierto?, es llamada la misericordia. Entonces, para ponerlo en perspectiva, ¿qué es la misericordia? Perfecto, ahí leí ya rápidamente algunos labios, ¿cierto?, que captaron la idea. La misericordia es un atributo del carácter de Dios. Ahora, hemos dicho en algunas oportunidades que los atributos de Dios, algunos, ¿cierto? Hay una categoría de atributos de Dios que solo le pertenecen a Dios, que Dios no los comparte, ¿cierto? No nos pide en su palabra que tengamos esos atributos, ¿sí? Pero hay otra clase de atributos que Dios nos dice, mira, estos atributos los tengo yo, dice Dios, y quiero que tú también los tengas. Por eso es que nosotros entramos a una relación personal con Dios en la primera bienaventuranza, que es como se inicia una relación con Dios. Y al momento de entrar en una relación con Dios, como escuchamos los testimonios del día de hoy, ¿cierto? De los hermanos que cuentan cómo conocieron a Cristo, al iniciar una relación con Dios, Dios comparte parte de sus atributos en mi ser, a través, obviamente, de vivir en mi vida. Nosotros conocemos eso como la morada del Espíritu Santo. Dios mismo viene a morar a mí y comparte parte de sus atributos que Él tiene, y además me pide que yo los muestre, que yo lo pueda entender, perdón, que yo los pueda practicar con otros. Entonces, la primera cosa que nosotros estamos viendo es que un atributo, perdón, que la misericordia es, en primer lugar, un atributo del carácter de Dios, ¿sí? Ahora, ¿hay sinónimos para misericordia? Por supuesto, tenemos varios sinónimos para misericordia, para entender mejor, ¿cierto?, lo que significa la misericordia. El más conocido para nosotros es la compasión.
¿sí? Que puede usarse como sinónimo. También puede usted encontrar en la Biblia lo que es la palabra bondad, ¿sí? Y ambos, obviamente, la compasión y la bondad también son atributos de Dios que Él comparte conmigo para que yo los demuestre con otros. Entonces, quiero que vayas entendiendo que la misericordia no está separada del carácter de Dios. La misericordia es el carácter de Dios, es parte del carácter de Dios. Y Él comparte su misericordia conmigo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que yo la pueda compartir con otros. Pero todo se inicia, ¿recuerda tu gráfico? Todo se inicia con la relación única y suficiente que tenemos mediante la cruz de Cristo, ¿sí? Lo que llamamos la salvación, ¿sí? Por lo tanto, tenemos esta idea de lo que es carácter, atributo de Dios, ¿cierto? Compasión, bondad, benignidad en otros momentos, pero hay una definición que dio un autor que es una definición que a mí me apasiona, que cuando la leo, ¿cierto? Es como decir, wow, qué bien definida la misericordia. Hay un autor llamado Barclay, William Barclay, que toma, ¿cierto? También prestado de otros autores, pero él la pone en su comentario bíblico del Nuevo Testamento y define para nosotros lo que es la misericordia. Y él nos dice así, que la misericordia es meterse en la piel de otros. Misericordia es meterse en la piel de otros para que podamos pensar los pensamientos de otros, para que podamos sentir las emociones de otros y comprender el dolor que ellos tienen. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravillosa definición de lo que es la misericordia! ¿Sí? Muy probablemente, después puedes revisar esa definición ahí, revisando otra vez el audio, muy probablemente tú has escuchado una definición más actual de lo que es la misericordia, que ocupamos en diferentes medios sociales, ¿cierto? Usted a lo mejor ha escuchado la palabra empatía, ¿sí? Que a lo mejor esa palabra es más conocida, más cercana a lo que es nuestro lenguaje diario, ¿cierto? Hay que ser empático, hay que ponerse en el zapato del otro, ¿cierto? Bueno, lo que estoy diciendo acá en resumen es que es complicado para nosotros ponernos en el zapato del otro si nosotros no hemos entrado en una relación con el Señor. Es más, si no permanecemos también con una buena comunión dentro de esa relación con el Señor. Entonces, cuando te metes en la piel del otro, piensas sus pensamientos, sientes sus emociones, ¿cierto? Ves con los ojos de esta otra persona, es para entender lo que la otra persona está viviendo, sintiendo. Y esta relación que tenemos con nuestro buen Dios es exactamente lo que Él hizo con nosotros, ¿o no? El Dios omnipotente tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, dice la Biblia, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sabes por qué Dios bajó de su condición y hacerse hombre, habitar con nosotros? Porque Él quería, como buen sumo sacerdote que nos recuerda en Hebreos, compadecerse de nosotros y entender en carne propia qué es vivir en la miseria, espiritualmente hablando. Varón de dolores, dice Isaías, experimentado en quebranto, porque tomó la forma de un hombre y puede compadecerse ahora de las necesidades, del dolor que nosotros tenemos. Por eso que es un atributo de Dios cuando Él dice que yo muestro misericordia a millares, porque Él puede, porque Él sabe. Y cuando nosotros los creyentes entramos en una relación, ¿cierto?, con el Señor a través de la salvación y mantenemos nuestra comunión con el Señor de una manera estable, ¿cierto?, a través de la santificación, nosotros podemos entender que ese carácter que Dios ha puesto en mí, hay que desarrollarlo de tal manera, ¿cierto?, que yo pueda ahora mostrar misericordia con otros. Por eso que quiero hacer reiteradamente la diferencia. No es solamente mostrar actos de misericordia,
La palabra del Señor dice ahí, ¿cierto? En lo que estamos viendo en Mateo, si vuelves a Mateo, Mateo capítulo 5. Nadie se mueva porque me acaban de correr Mateo. Ahí está, perfecto, ya lo encontré, puede moverse, no hay problema. En Mateo 7 dice, bienaventurados los que hacen actos de misericordia. ¿Eso dice? No. Primero habla del ser. Bienaventurados los misericordiosos, los que en esencia comparten el carácter de nuestro Dios y por relación obvia van a mostrar obviamente actos de misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, compartir el carácter de Dios. Ahí tienes varias definiciones entonces de lo que es la misericordia en cuanto a lo que es el atributo, sinónimos y algunas definiciones para entenderla, ¿cierto? Pero necesitamos entender un aspecto más de la misericordia, ¿sí? Y está en relación directa con algo que el Espíritu Santo nos entrega al momento de nuestra salvación. Llamado, hago ese suspenso porque sé que a algunos de ustedes les gusta contestar antes, qué sé yo, llamado los dones del Espíritu. Ahora, déjame hacer una diferencia aquí con respecto a los dones del Espíritu. Es verdad que el regalo que Dios me da, ¿cierto? El atributo a desarrollar en mí, más que otros, es un regalo de Dios mismo y Él me reparte este don como Él quiere. Tengo que entender que a pesar de que a algunas personas Dios le reparte ciertos dones, todos los dones, ¿sí? Yo tengo también que ejercerlos en una u otra forma. Solamente me va a ser más fácil ejercer el don que yo tengo. Entonces, fíjate por favor en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, donde se menciona ahí casi cayéndose nuestra palabrita misericordia en relación a los dones espirituales. El versículo 8, obviamente, versículo 6 en adelante, pero teniendo dones, 12, 6, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, me encanta esa palabra, usémoslo. Los dones, ¿cierto? Que es parte del carácter también de Dios, hay que usarlos. No puedo tener el don, no puedo pensar que soy misericordioso y no usar nunca la misericordia en favor de las personas que están en necesidad. Usémoslo. Si el de profecía dice, úsese conforme a la proporción de la fe, 7. Si el de servicio, úselo en servir. O el que enseña, úselo en la enseñanza, versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, y acá está. El que muestra misericordia, hay una condición. ¿Se dio cuenta que todos los demás teníamos que hacerlo según el lugar de servicio? Y acá hay una condición anexa a lo que es este don dado por el Espíritu Santo hacia nosotros. El que muestra misericordia tiene que hacerlo con alegría. Qué buen adjetivo que le pone a ese don. Ahora, es verdad que todos nosotros debemos ser misericordiosos por esencia. Fíjate la lógica de pensamiento. ¿Por qué todos debemos ser por esencia misericordiosos? Porque compartimos el carácter de Dios. El carácter de Dios, el atributo de Dios está en nuestra vida. ¿Sí? Y especialmente este carácter, este atributo que es comunicable, Él lo puso en mí y quiere que yo lo demuestre a otros. El don del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me da, ¿cierto? También va a preparar a ciertos creyentes para que cuando tengan que ejercer misericordia, les sea mucho más fácil. Porque van a estar, ¿cierto? Pendientes del dolor de otro. Van a estar pendientes del sufrimiento de otro. No quiero decir que los creyentes no estén pendientes del sufrimiento de otro, pero cuando estas personas que tienen el don de misericordia logran captar a alguien que tiene un dolor, un sufrimiento, ellos van a hacer todo lo posible, no solamente para decir,
qué pena que la persona esté sufriendo. No, van a hacer todo lo posible. ¿Para qué? Para meterse en su piel, para ser empáticos, para desarrollar ese atributo de Dios en la vida de las otras personas y poder suplir, mitigar, ¿cierto? Sanar, calmar el dolor de esas personas que la miseria ha traído. Miseria relacionada con cualquier tipo de miseria. Y van a hacer lo posible para poder suplir. Entonces, aunque todos debemos mostrar misericordia, porque todos compartimos el carácter de Dios, ¿cierto? Hay algunos hermanos entre medio nuestro, en esta congregación y a través de lo que son el cuerpo de Cristo, que tienen ese regalo dado por el Espíritu Santo de tener un radar mucho más agudo en cuanto a lo que es misericordia. Si ellos tienen ese radar, la Biblia nos dice que tienen que usarlo, y tienen que usarlo con alegría, sin distinción de personas, sin tratar de dividir a ver a quién le voy a mostrar misericordia y a quién no le voy a mostrar misericordia. Porque Dios, rápidamente, si puedes ir a Efesios para mantener esa idea, porque Dios, vamos a leer al tiro Efesios capítulo 2, el versículo 4, ¿cierto? Yo, si voy a ejercer el don de misericordia, tengo que hacerlo con alegría, no puedo hacer distinciones, no puedo tener un corazón con un peso, decir, sí, sabes que a ciertas personas me da lata ser misericordioso. No, tiene que ser con alegría, sin distinción, versículo 4 del capítulo 2 de Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos. Porque Dios, al derramar su sangre preciosa en Jesucristo, ¿cierto?, obró para todos la posibilidad de la salvación. Dios, que es rico en misericordia, y al compartir ese carácter conmigo, me dice, si vas a ejercer este tributo que yo he puesto en ti, tienes que hacerlo con alegría, tienes que hacerlo con la disposición que Dios tiene al compartir las cosas. Y me encanta esa característica de ese don, ¿cierto? Con alegría, porque cuando uno puede suplir el dolor o la miseria de otro con un corazón alegre, eso se irradia para los que, el resto del cuerpo de Cristo, para que se contagien y puedan participar también de lo que ese hermano se dio cuenta que había que hacer. Un corazón agradecido, un corazón gozoso. Entonces, teniendo eso en mente, que la misericordia es un don de Dios, ¿cierto? Vamos a ver entonces ahí en Mateo, vuelve a Mateo rápidamente. Sé que eres más rápido que yo. Tenía un papelito aquí en Mateo y que lo saqué ya. Voy a sacar el que tengo acá. Nos dice, bienaventurados los misericordiosos, ¿cierto? Entendiendo ya todo lo que hemos dicho con lo que es la misericordia, pues ellos, recuerda que hemos dicho en reiteradas ocasiones que solamente se habla de ellos, no de todos. Ellos y solo ellos. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son ellos? Los que han entrado en una relación personal con Cristo y los que han mostrado misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos, llegado el momento, recibirán misericordia. Qué maravilloso. Qué maravilloso es hablar de cosas espirituales que crecen en una congregación espiritual y no estar hablando de que si usted tiene dinero, dele a las personas porque después ese dinero se va a devolver con creces a usted. No está hablando de eso. Está hablando de misericordia. De que llegado el momento, si usted ha ejercido la misericordia con otros, de que si usted está poniendo en práctica el don espiritual de misericordia, va a llegar el momento en que usted, tanto como yo, vamos a necesitar misericordia, y dice la Biblia, no yo, que ellos recibirán misericordia. Va a haber alguien, a través de la mano poderosa de Dios, que va a llegar a vivir, a sentir, a pensar
el mismo dolor que tú estás pensando en ese momento. Y va a llegar a ser ese ministerio maravilloso de poder suplir mi miseria a través de lo que el Señor le ha mostrado a esa persona. Entonces, tenemos aquí aunque estamos hablando de que son promesas, ¿cierto? Son resultados obvios de una cosa que sucede en mi interior. La Biblia dice bien claramente que las personas que muestran misericordia recibirán misericordia. Siempre. No te confundas. Miqueas capítulo 6, lo tienes ahí quizás registrado dentro de lo que son tus memorizaciones de escuela dominical, de tiempos de discipulado, y si hablamos de Miqueas 6, tú inmediatamente aparece un texto en tu cabeza. Si no es así, te voy a dar la cita. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Empieza en el 7, por favor. ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miríadas de ríos de aceite? Es decir, ¿se agrada de las cosas que yo puedo ofrecerle a Él como sacrificio? Ofreceré, dice el autor, mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Versículo 8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Hay cosas que tenemos que hacer, y dentro de las cosas que tenemos que hacer está el versículo 8 del capítulo 6 de Miqueas. Dicho sea de paso, la misericordia siempre está asociada con la justicia. Siempre. La misericordia, aparte de estar asociada con la justicia, siempre está asociada con el amor. Y la misericordia siempre está asociada con el perdón. Siempre. Que son las tres cosas que el Señor hace en nosotros cuando nos muestra misericordia. Hace justicia, nos muestra amor y nos muestra de su perdón. Entonces, entendiendo esto de lo que es Mateo capítulo 5, ¿cierto? Y que los que hemos entrado en una relación personal con nuestro buen Dios, tenemos que mostrar misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y quiero leer junto a ti, ¿cierto? Lo que nos dice Mateo capítulo 18. Les doy el espacio. No escucho hojas en este momento sonando, así que yo mismo sueno las hojas para esperar que usted encuentre Mateo. Para los que han estado con nosotros en el culto ya sabe de lo que estoy hablando. Culto presencial me refiero. Si suenan hojas, hay que esperar ahí a algunos hermanos para que encuentren su texto. Pero si estabas en Mateo 5, es avanzar un poco más las páginas. Y llegamos a Mateo capítulo 18, y el versículo es el 23 en adelante. Luego de leer este texto hasta el 35, nuestro hermano César va a poner una canción, y después de la canción vamos a tener la conclusión de esta enseñanza. Mateo capítulo 18 es el versículo 23, dice así: por eso, el reino de los cielos, está hablando Cristo, por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Es una cantidad enorme de dinero, si usted lo quiere poner en cifras simplemente para entender, ¿cierto?, de lo que estamos hablando, y quiere pensar en millones y millones de pesos, ¿cierto? Piensa un número importante de millones, y esa es la cifra. 150 millones de pesos, 200 millones de pesos. Es una cantidad enorme, ¿sí? Para que tenga un número ahí en su mente. Que le debía 10.000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión. Sinónimo de nuestra palabra:
misericordia. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó, le perdonó la deuda. ¿Recuerda que dijimos que la misericordia siempre también está asociada con qué? Con el perdón. Versículo 28. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Si él debía 150 millones de pesos, esta persona le debía cerca de 20.000 pesos, para hacer la diferencia. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces, su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Conclusión de Cristo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón, cada uno a su hermano. Cogemos la alabanza que viene y hacemos la conclusión. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción, tan grande amor, inmensa paz, en el temor, adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. Sobre la roca firme estoy, y solo en Cristo fuerte soy, y solo en Cristo fuerte soy. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy, ningún poder, ningún afán, de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré, ningún poder, ningún afán, de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré.
con eso en mente, con esa perspectiva de lo que acabamos de leer en Mateo, no solamente recibir misericordia, hay que mostrar misericordia a otros. En la historia del buen samaritano, no lo busque en el capítulo 10 de Lucas, en el versículo 33, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, donde la persona que habían asaltado, y cuando lo vio, dice también la Biblia, tuvo compasión. El versículo 37, o la conclusión de Jesucristo, ¿cuál de estos, le pregunta a las personas, cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él les dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Nosotros como creyentes que hemos entrado en una relación personal con Jesucristo, a los cuales la bienaventuranza, ¿cierto?, del versículo 3 nos llama los pobres en espíritu. Y cuando hablamos de ese concepto de pobre en el espíritu, dijimos que no puede haber orgullo en nuestras vidas para iniciar una relación personal con Dios. Tengo que verme, ¿cierto?, que no tengo nada para ofrecerle a Cristo, que no hay nada que yo pueda hacer para agradar al Señor Jesucristo, sino que simplemente reconocer que estoy en una bancarrota espiritual. ¿Y qué dice la Biblia? Que Él va a poder, a través de su Espíritu, convencerme que yo necesito de un Salvador. Cuando soy creyente y entro en esa relación con el Señor, ¿verdad? Mi orgullo lentamente o rápidamente tiene que ir bajando, 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 bajando. Y si usted se fija, en comparación paralela, ¿cierto? En su gráfico que hicimos recién, las personas que somos pobres en espíritu, que hemos entrado en una relación con el Señor, que le decimos a Dios, Señor, no tengo nada que ofrecerte, y que por mi pecado merezco tu santo juicio, pero el Señor, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, ha decidido perdonarme. ¿Sí? Las personas que hemos tenido esa gracia de Dios, de recibir el perdón de Dios, vamos a poder ahora mostrar misericordia. Porque ¿quién mejor que nosotros que hemos recibido misericordia? Podemos entender qué es la misericordia. Déjame darte una conclusión que está en mi mente para poder llegar a la parte final de este versículo 7. Creo que tenemos que pasar mucho tiempo en la pobreza espiritual para podernos darnos cuenta de que tenemos que ser misericordiosos. Entendiendo pobreza espiritual como la ausencia de orgullo en mi vida, la ausencia de autosuficiencia de mi vida, que yo puedo lograrlo, de que por mis propias fuerzas voy a hacer todo y que mi mente va a ser capaz de arreglar todas las situaciones. Hermanos, pobreza espiritual es parte de nuestra esencia como creyentes. ¿Qué hemos recibido que no haya sido de Dios? La Biblia dice nada. ¿Y por qué crees entonces que puedes jactarte delante del Señor? Pasar tiempo en la necesidad, pasar tiempo en la pobreza espiritual, pasar tiempo en una condición de reconocer que Dios, tú eres mi todo, me va a poder ayudar a entender que el carácter de Cristo está morando en mí y va a ser también mucho más fácil poder mostrar a otros lo que Cristo mostró en mí. Misericordia. Es imposible dejar de pensar en la historia de los dos deudores, ¿cierto? Aunque eran siervos de su Señor, aunque a uno se le mostró misericordia y pudo haber mostrado misericordia, con el otro no lo hizo. El texto no está hablando de pérdida de salvación, por favor. El texto está hablando que asumimos las consecuencias de la justicia de Dios cuando nosotros no somos misericordiosos.
Santiago creo que dice que se hará juicio no se hará misericordia sin el juicio que Dios nos dé, cuando nosotros no somos misericordiosos. Se nos va a juzgar. La conclusión del deudor, está bien, tienes que pagar todo lo que debes. Necesitamos entender, hermanos, que pasando más tiempo en la pobreza espiritual, vamos a poder reaccionar de mejor manera, de mejor y más oportunamente a lo que es la necesidad, ¿cierto? Y la miseria de otros en algún momento de nuestras vidas. Y quiero también mencionar esto porque somos una comunidad, porque somos una iglesia local, porque somos hermanos en Cristo que nos estamos apoyando mutuamente en diferentes momentos. Y necesito que entiendas que hay que examinar nuestros corazones a la disposición que tenemos hacia otros. No se halle nada de orgullo para solamente nosotros querer tener y nunca compartir. Tenemos y con esto quiero terminar también de forma más práctica todavía, tenemos una hermana en la congregación que por estas decisiones que uno va tomando día a día, ella ha decidido también cambiarse de lugar geográfico para vivir. Es nuestra hermana Pamela Alguerno. Ella está tomando la decisión de ir a vivirse a lo que es San Antonio, ¿sí? A la costa. Y para eso está en un terreno, y en ese terreno está levantando una casa prefabricada. Pero la hermana está en necesidad, ¿sí? Y queremos mostrar misericordia con la hermana de forma muy práctica. Es decir, si nosotros como congregación, o usted se entera también de otras personas que puedan ayudar en este asunto, estamos buscando la forma de ayudar a implementar su casa, ¿sí? Y para eso estamos abriendo la posibilidad de mostrar misericordia en ese momento, de esa forma. Si a usted le está sobrando, o usted quiere también acceder también a mostrar misericordia a través de lo que es un artefacto de cocina, una mesa, silla, ¿cierto? Una lavadora, algo que pueda complementar lo que es la casa de la hermana, vamos a estar abriendo un mensaje desde el día de mañana. Pastor Jaime Palma va a estar dando la información completa para que podamos recolectar los implementos de una casa y poder entonces también ayudar en lo que la hermana está pensando, sintiendo y viviendo, ¿cierto? Ponernos los zapatos de ella para ir en ayuda oportuna y ayuda práctica. ¿De qué? De lo que es el carácter de Dios, ¿sí? En forma práctica. Dicho eso, queremos entonces orar al Señor y pedir la bendición de Él en esta mañana. Que el Señor le bendiga. Oramos todos juntos. Padre Celestial, ¿cómo no agradecerte, Señor, porque en nuestras vidas, los que estamos acá, Señor, en esta congregación, que somos salvos solamente por tu gracia, tú has mostrado una misericordia desde el día, Señor, que tomaste la decisión de salvarnos. Y que eso fue, obviamente, dice tu palabra, antes de la fundación del mundo. Esa misericordia, Señor, vino en la forma de Jesucristo. Vino en la forma, Señor, de un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Vino en la forma, Señor, de la resurrección de nuestro Señor al tercer día. Y qué bendecidos somos, Señor, porque al obtener esa misericordia a través del perdón, hemos podido, Señor, también entender que tu misericordia se renuevan, se hacen nuevas cada mañana. Que día a día, Señor, podemos comprobar que esa misericordia sigue extendiéndose a nuestras vidas. Señor, te rogamos que nos ayudes a ser antes de hacer. Y que podamos, Señor, ser misericordiosos. Que podamos establecer, Señor, este compromiso real con lo que es tu carácter, Señor. Compartir a otros lo que es tu esencia. Si has derramado en nosotros, Señor, en nuestros corazones, amor, justicia, perdón, gracia. Te pido, Señor, también que a través de la misericordia nosotros podamos también compartir con otros el mismo don que has puesto en nosotros. Ayúdanos, Señor, a desarrollar en esta congregación también, en nuestras vidas, la ayuda práctica. No solamente, Señor, en cosas materiales, sino que también la ayuda práctica espiritualmente hablando, porque entendemos, Señor, que la misericordia
se pueda extender, Señor, a lo que son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro crecer diario en ti. Así que, Padre Celestial, dejamos lo que es esta enseñanza en tus manos, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender correctamente que sin ti, Señor, difícilmente podríamos ejercer una buena y adecuada misericordia. Rogamos, Padre Celestial, que esta serie de estudios pueda ser de beneficio también a las personas que nos están escuchando en las diferentes plataformas. Y que si hay preguntas de parte de ellos, si que hay dudas, Señor, que puedan tener la libertad de comunicarse con nosotros, y con gusto vamos a poder también abrir la Biblia y ayudarlos en sus preguntas. Oramos, Señor, por las situaciones de vida que nos estás haciendo vivir. Pedimos, Señor, también que nos sigas enseñando en este tiempo de pandemia qué es lo que tenemos que seguir haciendo, Señor, a través, Señor, de las diferentes actividades que estamos y ministerios realizando. Padre Celestial, pido bendición para mis hermanos y dejamos todas las cosas que estamos haciendo en tus manos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.